esto de tener que invitarte cada 40 días porque todo La es realidad tan es muy vertiginoso. ¿A dónde estamos? Bueno, claramente es otro país. 20 días atrás discutíamos que Macri iba a ser reelecto prácticamente sin despeinarse, que la oposición de tener alguna chance la iba a tener recién en el 2023, y de buenas a primeras nos desayunamos con un país sumamente endeudado, que en realidad siempre lo estuvo. Sí, sí. El problema es que me parece que el gobierno creo que ha tomado conciencia de la fragilidad de este momento, fragilidad económica y política, porque indudablemente, a ver, desde diciembre que se nota con muchísima claridad una caída muy consistente de popularidad de la gestión presidencial. Desde la reforma previsional. Sí. Como punto, claro, para marcar un punto. Ese fue el punto, que claramente habla a las claras de un error de lectura del triunfo electoral del año pasado. Mucha gente pensó que dándole un empujón electoral a Macri iban a tener como algo inmediato un beneficio en el bolsillo. Y la verdad que el gobierno lo interpretó al revés. Bien, claro, ya que me dieron ese empujón, sigo con... Exacto, y a partir de esa subestimación, digamos, de la política hacia adentro, y la subestimación de los escenarios externos, porque, a ver, Malcorra, Vivi, no sé si vos te acordás, sí, apostó públicamente, siendo canciller de la Argentina, por la candidatura de Hillary Clinton. sí. El problema para el mundo y para la Argentina en particular, como país emergente, es que ganó Trump. Y con Trump ganó un estilo de política proteccionista que llevó a subir las tasas y que evidentemente, reelección mediante, no van a bajar, sino que inclusive pueden llegar a subir más, porque hoy Estados Unidos tiene inflación y como siempre se la traslada a los países emergentes. Ese error de cálculo de la Argentina, del gobierno de Macri, nos lleva a esta situación de tener que ir apurados a pedirle auxilio al Fondo Monetario, con lo que el Fondo Monetario significa en nuestro país. Sí, sí, hay como un inconsciente colectivo donde el Fondo Monetario es mala palabra o donde por culpa del fondo tuvimos que... Sí. La caída para... de que esto sea cierto o no, digo, el tema es la percepción que se tiene. Sí, que es negativa, pero desde diciembre Macri cayó 25 puntos, 12 de diciembre a abril y otros 12 de abril a mayo, con lo cual estamos viendo que se había acelerado la caída de manera muy notable y prácticamente todas las medidas que estaba tomando Macri caían en un saco de negatividad realmente alto, llevando incluso a una caída a María Eugenia Vidal, a todo el ecosistema político de Cambiemos en todo el país, dirigentes de Cambiemos en Córdoba han caído, y habla a las claras de que esto es una situación en la cual, primero que hay una mayoría de argentinos que esperaba otra cosa. Claro. Frente a ese contraste surge una desilusión. En algunos votantes, sobre todo de Cambiemos hoy, de la desilusión se puede hablar de que se ha pasado a la bronca. Y claramente esa bronca está llevando a una pérdida electoral concreta del gobierno y eventualmente a pensar que en una segunda vuelta del año que viene, hoy nadie tiene el pasaporte ganado, ¿no? ¿Y quién se puede llegar a perfilar del otro lado? Porque claro, hoy estamos ante esta situación, mucha gente está desilusionada, desencantada, ya con bronca, entonces dice, no, yo no lo votaría. Bueno, pero entonces del otro lado, ¿quién es? En las encuestas, ¿quién está empezando a hacer run run o a surgir? Es que eso es como pedir permiso para seguir equivocándose. Hay un pensamiento liderado por el gobierno que lo ha argumentado, de los mismos autores de una turbulencia, surgió este dato de no, a ver, los errores nadie los capitaliza enfrente. Yo sabes que pienso al respecto, creo que no hace falta que lo capitalicen, porque en este país, en dos ocasiones históricas, surgieron de provincias marginales respecto del poder central, dos liderazgos políticos que después terminaron siendo hegemonía política. Me refiero a Carlos Menem y a Néstor Kirchner, de La Rioja y de Santa Cruz. Es decir que hay que tener cuidado porque en un contexto de enojo y de desilusión del votante pueden darse escenarios de voto castigo donde no tiene mucho que ver quién está enfrente del gobierno, sino que esté alguien enfrente del gobierno. Por eso creo que Cristina crece con el silencio. Seguro. Digo, me parece que el gobierno necesita tanto a Cristina, confrontar tanto con Cristina para tapar estos malos momentos, que si Cristina mantiene su silencio, el gobierno no va a tener con quién pelear y evidentemente va a tener que enfrentar a la sociedad argentina con
la realidad económica, que es una realidad donde la inflación sigue estando al tope de las preocupaciones de los argentinos por tercer mes consecutivo, donde... ¿Sigue siendo la inflación? Es que claramente, porque, a ver, hay una mayoría, nosotros preguntamos, ¿cuántos compran dólares? Solo un 15% de los argentinos compran dólares hoy como para atesorar o como para viajar al exterior. Pero todo el mundo sabe que la variable dólar es la que le influye en su economía cotidiana. Un dólar a 25 o a más se traslada inmediatamente a la nafta, a los productos que compran en el supermercado, a los alquileres, a todo. Entonces, están viendo, no saben lo que es una LEVAC, no saben lo que es un bote, un bono financiero, pero sí saben que todo eso se traslada inevitablemente a su economía cotidiana. Y que los salarios no van a cubrir esos aumentos. Entonces ahí hay un diferencial negativo de expectativas contra el gobierno. Más de un 70% de los argentinos, Vivi, cree que el año que viene vamos a estar peor de lo que estamos hoy. Y en ese contexto, que el gobierno diga no hay nadie enfrente que esté capitalizando nuestros errores, es una invitación a seguirse equivocando, cuando en realidad me parece que el gobierno necesita, primero, tomar conciencia de que necesita hacer política y buscar el consenso. ¿Política dijiste? Política. Este gobierno no sabe lo que es la política, es que la vivió subestimando. Pero a ver, Vivi, tenemos un presidente que dijo, en los últimos 2 años y medio, lo peor ya pasó. Lo dijo 4 veces en sus discursos. En el último, uno de los últimos dijo, la autocrítica es que fuimos demasiado optimistas. La idea es saber si este gobierno tiene algún plan y detenerlo. ¿Cuál va a ser la idea que tienen de consenso con el resto de los dirigentes políticos, sindicales, empresariales, con todos los actores que tienen algo de relevancia en el quehacer del país? Porque ahí hay un tema que es central. La capacidad del gobierno para salir de esta crisis, yo la veo muy relativa. Yo creo que de la crisis no se sale de manera unilateral, se sale con liderazgo, que el gobierno todavía no lo ha recuperado, se sale con pedagogía, que el gobierno todavía no le ha explicado a la gente cómo vamos a salir de esta crisis. Entonces me parece que en el corto plazo habrá que ver si el gobierno tiene la capacidad de recuperar la credibilidad y la confianza de los argentinos. Yo te digo, solamente una medida. No es solamente ajustando el gasto de, en vez de viajar en primera, viajar en turista. Digo, pedirle a los ministros que tienen la plata en el extranjero, que la traigan en el país, que la traigan de afuera y la inviertan en el país. A lo mejor no hace una diferencia, pero va a ser un gesto de que realmente... es un gesto mucho más valioso que no pagar un pasaje en primera cuando viaje un ministro. Pero el gesto es de realmente saber que van fuertemente por recuperar la situación por la confianza del país. Porque indudablemente, a ver, el que tiene su capital en dólares... tiene el capital en el exterior, qué certeza y qué confianza me da. Pero no solamente eso, veamos que los que tienen patrimonio en dólares en el extranjero son los que más se han beneficiado de esta crisis. Entonces, más allá de que tengan responsabilidad directa en las decisiones, se han beneficiado de esta situación, mientras hay una enorme mayoría de argentinos que está viendo primero de cuánto les va a llegar la boleta de luz o de gas y después saber si la van a poder pagar o no, que la gran mayoría de los hogares de la Argentina no lo van a poder pagar. Entonces, ahí está la clave, no hay recuperación de credibilidad sin sensibilidad. Y me parece que a este gobierno le falta eso, ¿no? Esa sensibilidad de corto plazo. A lo mejor tienen una idea macro, o la tuvieron, pero no tuvieron la micro. Es decir, lo que pasa en los hogares de los argentinos me parece que para el gobierno es algo todavía inexplicable. Recién dijiste que hay dirigentes de Cambiemos cordobeses que han bajado su imagen. Y hablaste de la macro y de la micro. Bueno, te saco de la macro, que es el país, y te llevo a la micro, que es el municipio. Con todo lo que ha pasado, que han tenido que echar a un funcionario público por supuesto pedido de coima, por una cámara oculta y demás, ¿cómo está la imagen de la gestión municipal y del intendente en sí? Que bueno, que según una de las patas de Cambiemos es el candidato a gobernador. Con Ramón Mestre pasa algo que es realmente interesante para el análisis. Es una marca propiamente dicha, independiente de la marca Cambiemos Nacional, independiente de la marca Macri. En ese sentido, es una variable que no va a depender ni de que Macri suba ni de que Macri baje. Pase lo que pase con Macri y con Cambiemos, Mestre va a seguir teniendo las mismas chances provinciales. Después, evidentemente, va a tener las restricciones que hoy van a tener todos los ejecutivos, Vivi, porque este recorte de 20.000 millones de pesos a nivel cuentas públicas
va a impactar, aunque digan que no, va a impactar fuertemente en todas las gestiones. Todos los aspectos. Y me parece que en ese nacional, caso, provincial, municipal. la ciudad de Córdoba, que está con un nivel de obras realmente muy fuerte de todos los niveles públicos, va a haber resentido también el servicio y las obras. Habrá que ver si Mestre puede cambiar esta situación de corto plazo y transformarla en una fortaleza más que en una debilidad. Yo lo que veo, Vivi, es que él hoy, cara a cara con cualquier otro candidato que Cambiemos, sigue siendo la mejor opción de esa fuerza. Y si lo ponemos con un contrincante de Unión por Córdoba, que puede ser, bueno, también por lo que dicen hoy los medios, el propio Schiaretti. Bueno, Schiaretti, a ver, se mantiene. Nosotros vemos que en los últimos 3 meses mantiene prácticamente un 60% de popularidad en la provincia. Y él tiene hoy una ventaja muy clara respecto de cualquier otro candidato, ¿no? Sea Mestre o sea cualquier otro candidato. Sí, la capacidad de gestión que puede demostrar. El tema es el desafío que representa para los cordobeses votar a un gobernador después de todo esto que está pasando. Sí. Me parece que acá hay un llamamiento a la política para la responsabilidad y la reflexión. Me parece que la confrontación en este momento no es un buen consejero. Estamos viviendo, como dije al principio, momentos críticos y frágiles de la economía y de la política. Y me parece que hay que transitar ese camino, ¿no? Y yo te voy a agregar algo, de la economía, de la política y de lo social. Porque la pobreza no es ese número frío que uno lee, y porque la más golpeada es la clase media, que es la que termina sosteniendo toda esa red, hasta la misma red de gente pobre. Al ser tan golpeada la clase media, eso termina cayendo para abajo y bueno, y entonces el tejido social se está empezando a romper. Ahí es donde yo tengo miedo, que por supuesto algunos medios no lo dicen y demás, pero ya hubo problemas en La Plata, ya hubo problemas en Mar del Plata. Este fin de semana varios supermercados han tenido que cerrar sus puertas en el Gran Buenos Aires por los pedidos de bolsones de comida y de piquetes en las puertas de los supermercados. Está bien, vos me dirás, bueno, pero también acá puede haber todo un armado por atrás. Sí, yo eso no lo discuto ni lo dudo. No, hay una pero diferencia. Que también la necesidad está, Gustavo, no, y que eso está claro. Y que el tejido social se está rompiendo. El límite es comer. Vemos. Claro. ¿Cierto? Y al respecto yo creo que a diferencia del 2001, hoy hay una clase dirigente que no está tan comprometida en provocar esos eventos, como primera cuestión. Como segunda, me parece que el gobierno todavía tiene herramientas disponibles, y hablaba yo del consenso y de articular junto con la oposición. Ellos le dicen el gran acuerdo nacional. Pero el gobierno tiene que realmente suspender el ataque que hace contra la oposición y acordar una serie de puntos, aún perdiendo chances electorales. Porque si el gobierno todavía cree que son más importantes las chances de la reelección de Macri que recuperar la economía del país, me parece que ese es el peor error estratégico que está cometiendo. Creo que ahí hay una posibilidad. ¿Y vos crees que el gobierno va a hacer ese clic? ¿Que el gobierno va a tener la humildad de sentarse y... Debería tenerla, Vivi, bueno, debería. Ojalá la tenga. Ojalá, creo que todos me parece que la oposición mismo. También debería estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Me parece que el momento es realmente dramático. La Argentina necesita, para vivir por año, 110.000 millones de dólares. Aún con el préstamo del Fondo Monetario y con el ajuste, llegaríamos a cubrir entre 70 y 80.000. Es decir, que el resto tiene que ser fruto de un ajuste. ¿A quién le van a sacar? El campo ya dijo que no. ¿A dónde van a apuntar para recortar? Porque el gasto público del Estado, el gasto político, apenas es el 10% del gasto total. ¿A dónde van a ir a apuntar? ¿A la jubilación, al gasto social, a la obra pública? Digo, ahí el gobierno va a tener que generar consenso con todas las fuerzas políticas del país con representación parlamentaria, porque este me parece que es un problema grave. ¿Y ves a la oposición a la altura de las circunstancias? Y es difícil porque el peronismo está en una disyuntiva. Con Cristina no pueden, y sin Cristina tampoco pueden. Claro. Y me parece que el rol de Cristina sigue siendo relevante en el sentido de que es la dirigente opositora que tiene el volumen electoral más importante, más allá de ser también la que tiene el techo electoral más bajo, en términos de chances electorales. Sí, por supuesto. Pero en un contexto... Sí, pero termina siendo la que decide.
A ver, pero en un contexto de enojo, Vivi, es probable que pueda pasar cualquier cosa. Y la verdad es que uno aspira a que se conduzca dentro de la legalidad y dentro del consenso las soluciones para la Argentina. Y que tengan la madurez necesaria que el momento implica, ¿no? Que no estén pensando en las estrategias de, bueno, me callo porque en realidad lo dejo que se equivoque solo, la napoleónica, ¿no? ¿Para qué le vas a avisar a tu enemigo si total se equivoca solo? Digo, bueno, no. La sociedad argentina tiene una imagen muy negativa de la política. Creo que la política tiene hoy, en este escenario, una enorme oportunidad de reivindicarse. Sin especular electoralmente con lo que pueda pasar el año que viene, me parece que tiene que haber una especie de consenso nacional en torno a las principales medidas económicas que tiene que tomar el gobierno. Yo sabes lo que percibo, Gustavo, que un poco lo que pasa en el Congreso de la Nación es lo que pasa en todos los niveles, ¿no? Que nadie tiene la mayoría. Creo que hoy, a pesar de lo que dicen, que el peronismo, que ganó la calle, que creo que hoy el peronismo no es el dueño de la calle, tampoco el dueño de los sindicatos, ni hablar del oficialismo, que sea el dueño de la calle, ni el dueño de los sindicatos. Entonces me parece que la única forma de encontrarle una vía a esto es sí o sí sentándose todos. Porque no hay una relación de fuerzas que vos me digas, no, lo que pasa es que, bueno, y sí avasalla porque, digo, volviendo a la memoria, es un Turco Menem que, bueno, que tiene todos los gremios, que tiene todo cerrado y no, acá Macri no tiene todo el poder, que me parece muy sano y muy bueno, que la oposición tampoco tiene como para, y que se entienda lo que voy a decir, como para voltear a Macri y decir, total, nosotros tenemos todo lo... No. Acá hay muchos sindicatos que tienen metida y arraigada a la izquierda y que están díscolos de lo que es el peronismo, sindicatos muy fuertes. Entonces, bueno, acá sí o sí, no queda otra más que sentarse, conversar y ver para qué lado sigue. Lo que pasa es que con un gobierno donde, parafraseando a Artur Juasís, la mesa chica es una mesa ratona y son 4, a mí personalmente y desgraciadamente me cuesta creer que estén a la altura de las circunstancias y que dicen que agrandan la mesa de decisiones porque sientan a 2 personas más. Bueno, ante la evidencia de la fragmentación del poder, Claro. es correcto lo que decís, en el sentido que las sociedades han evolucionado, han cambiado de una manera muy notable. Antes el que era presidente o el que era gobernador o intendente tenía un poder mucho mayor que el que tiene hoy. Sí, sí. Hoy lo que tiene es la oportunidad de generar consensos para tomar decisiones. Ahí es donde me parece que Cambiemos todavía no ha dado Todavía no se dio cuenta. buen resultado. Digo, han cambiado distintas maneras de tomar decisiones y hasta ahora las decisiones no lo han acompañado. Creo que es momento de decir, bueno, vamos a cambiar el estilo de conducción. Me parece que el estilo Marcos Peña le ha proporcionado al gobierno más dolores de cabeza que alegrías. Y eventualmente, insisto con esta idea, hay que dejar de lado la especulación electoral y ponerse a trabajar por las soluciones de corto y mediano plazo. Salir del apuro como fue los votos para las LEVAC hace unos días atrás, mismo problema vamos a tener ahora y dentro de otros 30 días más. Vencimientos hay cada 40 días. Nos va a salir cada vez más caro en la medida que se demoren las soluciones de fondo. Sí, también creo que hasta el gobierno comunicó mal con respecto a ese día. Porque pero no si es que comunicó mal. Pero si vos sabés que alrededor del 50-60% de esos de esas LEVAC están en los bancos y están en el ANSES y están en empresas que el Estado tiene participación, sabés que no va a pasar lo que por el otro lado pronosticaban, que todo el mundo iba a ir a la ventanilla y iba a decir, viendo las LEVAC me voy a comprar dólares. Entonces, ¿por qué no lo comunicó bien? ¿Por qué permitió que la gente tuviera la incertidumbre? Para tener después un triunfo pírreo y decir, no, ¿vieron que el dólar no se movió? Se movió, se fue de 20 a 25. Sí, bueno, al gobierno lo para terminaron, la catástrofe que pero pretendían de 20 al gobierno a 40. lo terminaron salvando 2 fondos buitres. Sí. Digo, no hay que decir eso en voz alta, porque no es tampoco para salir festejando como lo hizo el gobierno. A eso eventualmente lo que hay que ver es esto. No hay una mala comunicación, porque la comunicación es la manera por la cual la política se hace visible. Lo que No hay son malas decisiones. Evidentemente, una mala decisión no puede ser bien comunicada. Está bien. ¿No? Tiene un buen impacto o un mal impacto. En este caso, la comunicación no le va a dar al gobierno más que un poquito de tiempo.
Nada más. En el fondo de las cosas, lo que me parece a mí, el gobierno debería dejar de especular, ponerse a trabajar de verdad en una solución y compartir la decisión con todos los que tengan algo que ver, ya sea electoral, política, legislativamente, empresarialmente, económicamente, sindical. Digo, me parece que los actores en la Argentina lo que están pidiendo es un ámbito en donde puedan consensuar políticas con el gobierno. Muchísimas gracias, Gustavo, y esperemos invitarte y que nos digas que todos suben en la imagen porque estamos viviendo en un país medianamente más previsible. Mirá lo que pido. Ojalá. Ni siquiera digo que sea normal, pido que sea medianamente más previsible. Comparto.